Hola, Mec. ¿Qué decís, Andrés? Qué linda semana. Parece que algunas cosas se tranquilizaron y otras se movilizaron. Sí, 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 ¿Tenemos para hablar de demasiado. vacunas o de abortos? ¿Qué elegimos? O ambas cosas, lo que quieras. Bueno, parece que la vacuna llega antes, pero nunca se sabe. Dicen que va a ser para Navidad. El aborto quizás tarde 4 días más. Sí. Es interesante, ¿no? La discusión del aborto. Es interesante y un poco sinuosa la discusión del aborto en el Congreso. Porque cuando pasó relativamente holgado en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué va a pasar en el Senado? Lo más probable es que se reviertan las posiciones dentro de cada partido. Lo que observábamos es que el radicalismo tuvo un 60% verde en la Cámara de Diputados. Y es probable que tenga un 60% celeste en la Cámara de Senadores. Y en el PRO pasa exactamente lo contrario. Es 80% celeste en la Cámara de Diputados y yo me arriesgo que va a ser 60% verde en el Senado. Y eso tiene que ver con la distribución geográfica de las preferencias, con el federalismo argentino, con dónde están los seculares y dónde están los tradicionales. ¿Y qué va a pasar con el Frente de Todos? Porque el otro dato interesante fue que en diputados el Frente de Todos tuvo una diferencia muy importante numérica a favor. Depende de cómo lo calcule uno, entre 70 y 77% a favor, pero uno de los principales voceros en contra de la ley en comisiones fue nada más y nada menos que el jefe de bloque, ¿no? Del Frente de Todos, José Mayans. Entonces hay bastantes incógnitas, me parece. Lo interesante es que esta es una apuesta fuertísima del presidente. A diferencia de Mauricio Macri, que habilitó el debate pero no tomó partido, Alberto Fernández tomó partido. Así que necesita que esta ley salga. Porque Macri quedó bien con algunos, mal con otros, pero hizo equilibrio. Alberto no tiene margen para el equilibrio, tiene que ganar esta votación. Y en principio, por alineamiento partidario, el Senado le conviene, tiene 42 sobre 72, 60%. Pero en la práctica el voto no es partidario. ¿Qué van a hacer los senadores peronistas que están en contra del aborto? ¿Van a perjudicar a su gobierno para beneficiar a sus valores? Suena decente, suena sensato. No parece práctico, salvo que consigan garantizar por parte de la oposición ese apoyo. A mí, yo tengo un problema de marco teórico, porque yo justamente ahora estoy mandando un artículo a publicar en donde digo que en Latinoamérica los partidos se están alineando más homogéneamente en relación a temas de género, ¿no? O sea que los partidos de derecha se están volviendo más homogéneamente anti y los partidos de centroizquierda, izquierda, como le quieras decir, más homogéneamente pro temas de género. Entonces, me pregunto si realmente y también tengo una duda con respecto al PRO, porque los votos del PRO en diputados fueron muy homogéneamente en contra. Entonces, o bastante homogéneamente en contra. Entonces, me pregunto si no hay posibilidad de que senadores del PRO, específicamente del PRO, no de Juntos por el Cambio, reviertan el voto en esta votación. Y además para no darle un triunfo al gobierno, ¿no? Yo anticipo que de los 8 diputados del PRO, 5 van a votar a favor, 5 verdes, ya comprometieron el voto, muchos de ellos estaban en el Senado hace 2 años, si no todos, y 3 van a votar en contra, es notable, 5 a favor, 3 en contra, bien verdes ese bloque. El radicalismo pasa lo contrario, contando al senador de Catamarca, tuvieron solamente 4 votos a favor hace 2 años, y ahora me arriesgo a que van a tener 6, porque parte de la estrategia de renovación de Martín Lustó consistió en reverdecer el bloque del radicalismo y el de Juntos por el Cambio. La cuestión es que esto en principio podría beneficiar al gobierno, pero al mismo tiempo le planta una cuña en el interior del bloque, porque como sabemos hay sentimientos intensos en esta discusión, y por lo tanto los bloques están partidos por mucho más que el alineamiento, la lealtad partidaria. Y lo que estoy viendo es esto, lo que vos decías recién. Sí, el Frente de Todos es visto como de centroizquierda allá afuera, y Macri puede ser visto como centroderecha, es amigo de Aznar, por ejemplo. Pero en la práctica lo que vemos es que el radicalismo en la zona central argentina es recontraverde. Es 100% verde en la capital, su contingente de diputados. Es 100% verde en la provincia de Buenos Aires, 100% verde en Santa Fe y quizás en Entre Ríos, mientras que en el interior es bastante celeste. Por ejemplo, Tucumán y Jujuy. Y el PRO es algo parecido, pero un poquito más raro. Y el PRO tiene sobre todo inserción central. Casi no tiene inserción senadores en las provincias periféricas.
Y por lo tanto ahí la ideología es mucho menos relevante que la representación geográfica, que la demografía. Están representando a sectores urbanos seculares o a sectores menos urbanos y más tradicionales. La ideología, como siempre en Argentina, termina siendo secundaria. No, seguro. De hecho, si vos ves, o sea, la literatura sobre partidos argentina era un caso bastante atípico siempre, porque en temas como estos, como aborto, como género, como derechos LGTB, estaban partidos al interior, cada uno de los grandes partidos, ¿no? O sea, el peronismo y el radicalismo tenían votos pro y votos en contra al interior de sus coaliciones. Nunca fue 100% el clivaje, la división ideológica. Pero yo me pregunto si no estamos viendo ahora un proceso de un alineamiento un poco más homogéneo. Y después, ¿por qué esta diferencia entre diputados y senado? Recién estábamos discutiendo esto. Yo no tengo solo por el federalismo, solo por edad, solo porque están 6 años porque son gente que son como notables, ¿no? En el Senado en general se va a terminar la carrera, exgobernadores, gente que fue ministro, mientras que muchos diputados es el momento de ingreso a la carrera política, por decirlo así. Necesitamos el Senado, nos hace bien el Senado, digamos, sobre todo en función de que también los senadores son elegidos por voto directo, ¿no? O sea, no representan ya las legislaturas provinciales. Ese cuestionamiento así necesitamos al Senado suena peligrosamente antikirchnerista. Pero en todo caso, más allá de lo humorada. Bueno, antiperonista, diría yo, ¿no? Porque sí, sin duda, ese es el argumento. El argumento es que en momentos, digamos, el Senado te genera mucha frustración cuando frena leyes que a uno le interesa, pero es cierto que en otros momentos, estoy pensando, no sé, con la ley Mucci en el gobierno de Alfonsín, en su momento frenó leyes que yo personalmente, no sé, hubiera estado a favor de que las frene. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, el impacto antimayoritario del Senado está mal cuando uno forma parte de la mayoría y uno lo agradece cuando uno se encuentra en la minoría, digamos. Es así, el Senado es un freno. Inclusive en este caso, fíjate que con el tercio que controla la oposición, le dificulta la designación de jueces al gobierno. El gobierno tiene mayoría simple para aumentar la Corte, pero no tiene los 2/3 para designar a los nuevos miembros. Por lo tanto, el Senado en última instancia nos protege a todos, cuando el otro está en el gobierno. Pero acá vos preguntabas por qué la diferencia. Yo se la adjudico más a la demografía que a la política. La mitad de las provincias argentinas tiene mayoría celeste, otra mitad tiene mayoría verde, pero las verdes están más pobladas. Y ese aumento, esa diferencia de población se manifiesta en la Cámara de Diputados y no en el Senado. Si hubiera que hacer un referéndum... Yo no sé si estoy de acuerdo tanto con eso, porque ¿cuáles son las provincias más pobladas que tienen mayoría tan clara verde? PBA, sin duda, o sea, provincia de Buenos Aires, Cava y en diputados Santa Fe. Pero otra cosa interesante es Córdoba, el 100% de los votos de Córdoba Córdoba votó como Formosa y como Misiones, ¿no? En Mendoza estuvo muy repartido, creo que fue 50 y 50. Y las provincias más verdes fueron en muchos casos las que tienen menos población. Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz votaron 100% a favor. No sé, yo como provinciana no sé si me convence la idea de que necesariamente las áreas de mayor población son mucho más iluminadas, por decirlo, o iluministas, por decirlo así. Yo hablo de la contribución al voto verde, no estoy haciendo elogio ni crítica del color del voto. Lo que veo es que la provincia de Buenos Aires aportó una diferencia tremenda, prácticamente insuperable, y Cava y Santa Fe acompañaron. Córdoba no. Y acá justamente lo que estás marcando es una excepción interesante que resalta el punto que marcábamos antes, porque los 2 senadores del PRO cordobeses votan a favor del aborto. Cuando los contingentes legislativos en diputados, radicales, PRO, peronistas, votaron en contra. Y ahí tenemos un corte impresionante, pero acá sí tiene que ver con la representación política. Del mismo partido, en diferente cámara, votan diferente. Pero en general, la zona central es más verde, la zona periférica es más celeste y la periferia está sobre representada en el Senado respecto a la población. Bueno, periferia geográfica, quiero aclarar para que no piensen que acá hay algo despectivo contra las provincias.
No, está claro, y si vos ves, digo, pero también hay como dos periferias, o sea, la periferia es más heterogénea. Así como el centro tiene un grado de heterogeneidad, la periferia también tiene un grado de heterogeneidad, ¿no? O sea, claramente, bueno, el norte, noroeste, NEA está muy bastante consolidado en esta situación, y el sur y la periferia del sur, por decir así, fue muy distinta. Vos querés destacar la modernidad y el progresismo de la Patagonia y te banco a full. Exactamente, sí, la verdad que sí. Que también podemos discutir por qué, a qué se responde, cuáles son las razones históricas, ¿no? Pero bueno, son ahora sociedades más estamos modernas, ¿verdad? Sociedades aluvionales, no son sociedades tradicionales que vienen de la época de la colonia. Claro, básicamente también yo creo que es una cuestión sobre todo demográfica, que son sociedades construidas más recientemente y con procesos migratorios. Entonces las estructuras sociales todavía se están consolidando, no es que no existan, pero son un poco más flexibles. Y también hay un dato que a mí me interesa mucho, que siempre lo dice Sol Prieto, que estudia sociología de la religión, que son las provincias más no clericales del país. Por esto mismo también, porque llegaron todos juntos, digamos, llegó juntos, no recientemente, por decirlo así. Si vos ves las constituciones y ves un montón de cuestiones, la Iglesia Católica llegó, no tuvo la penetración institucional que tuvo en otras provincias. De hecho, hay un dato de color que es interesante, que es que hay una especie de leyenda, que es que Neuquén, donde yo soy, toda la camada que vino, el primer gobernador del territorio nacional, eran todos masones. Entonces, Neuquén tiene un montón de simbología masónica, y por ejemplo, no se hizo cuando se diseñó la plaza central, con la gobernación, la plaza, el Palacio de Justicia, todo eso, no se puso la iglesia ahí. La iglesia queda lejos, digamos, no le dieron lugar a la iglesia. La catedral de Neuquén queda relativamente lejos de la casa de gobierno, ¿no? Entonces era relativamente más secular en sus inicios. Patagonia y pecado empiezan con la misma letra. ¿Coincidencia? No lo creo. Vamos a ver entonces qué pasa en la semana. Sí, va a ser es un diciembre que no te da respiro, verdaderamente, no te da respiro. Y todavía no terminó. Vacunas sí, vacunas no, ¿qué vacunas? Votación del aborto, suben los casos antes de las fiestas. Estamos terminando a full. La semana que viene vamos con la vacuna. Dale. Dale.